montañas no son solo paisaje. Por acá pasaron los incas. Después cruzó el ejército de San Martín. Y hoy, este mismo camino es un paso internacional y una de las rutas más pintorescas de Mendoza. No estamos recorriendo solo un lugar, es un camino marcado por señales, leyendas y decisiones que cambiaron la historia. Con el paso del tiempo, la montaña también marcó su rumbo. Acá hubo un hotel de lujo en medio de la montaña, hasta que la naturaleza dijo basta. Este es un viaje por los Andes, pero también por la memoria. Bienvenidos al camino que une montañas, historia y familia. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer la Argentina en nuestra casa rodante para estar juntos, para vivir distinto. Salimos de Potrerillos por la Ruta 7, un camino que se abre paso entre montañas, ríos y túneles. Hoy es una de las rutas más transitadas y emblemáticas de Mendoza. Paso internacional entre Argentina y Chile. Pero antes del asfalto, este camino fue de hierro. Por acá pasó el ferrocarril transandino, inaugurado en 1910, uniendo ambos países a través de la montaña. Durante gran parte del siglo XX, el tren transportó pasajeros y cargas, hasta que el asfalto fue ganando protagonismo en la década de 1980. Y mucho antes de los autos y el tren, este trazado ya era un paso natural a través de los Andes. Un camino que con el tiempo iba a ser clave para cambiar la historia. Seguimos avanzando rumbo a nuestro próximo destino, Uspallata. Uspallata está ubicada en un amplio valle de la precordillera mendocina, sobre la Ruta 7, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza y muy cerca del límite con Chile. Es el último pueblo importante antes de la alta montaña, un lugar que desde siempre funcionó como punto de paso y descanso para quienes cruzaban la cordillera. Llegamos a Uspallata, un pueblito chiquitito pero muy conocido, muy lindo en esta zona de Mendoza. Tiene unas calles re lindas, todas con unos arbolitos verdes a los costados y de fondo las montañas con un poquito de nieve. Hay como un microclima acá porque salimos de Potrerillos con 0 grados, un frío, viento, nube, estaba todo nublado y llegamos acá todo despejado, 17 grados. Hicimos una hora de ruta o Sí. menos, un ratito. Y ahora estamos yendo para el Cerro de los 7 Colores, que está acá solo a 18 minutos, me marca el mapa. Es un poquito de calle de ripio, pero nos dijeron que está en buen estado porque ya consultamos. Así que vamos a ir a conocer un nuevo cerrito. Acá empieza el ripio. Después de recorrer 10 kilómetros de la Ruta 13, un camino de ripio en muy buen estado, llegamos a un lugar donde la naturaleza parece haber pintado sus propias capas de historia. Acá, el cerro nos recibe con colores que cambian con la luz del día. El Cerro de los 7 Colores. Acá llegamos, qué increíble los colores que tiene y la forma, ¿viste? ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Te acuerdas de ese de la falda en Jujuy? La pollera, la colla. Esa. Por la formita. Ah, y ahí está el senderito, porque me dijeron que se puede subir, debe ser ese que está ahí. Aquel allá. Es una formación geológica única donde la montaña muestra capas rojizas, amarillas, verdosas y ocres. Cada tonalidad es una huella del tiempo, sedimentos y minerales acumulados durante millones de años, moldeados lentamente por el viento y la erosión. Bueno, ya dejamos la casa y subimos todo por acá, que nos dijeron que se puede subir hasta donde estamos ahora. Y esta ruta es la ruta 13, que es toda ripio que va hacia allá. La verdad que es sorprendente los colores que hay. Y
Obviamente, alguien tenía que escribir ahí. ¿Qué necesidad? A ver qué dice. Te amo, Tutu, 2019. Ahí se notan bien los colores, esos tonos verde, púrpura, ocre. Ahí esa parte es muy parecida a donde estábamos recién y se ve que ese pedazo que está ahí abajo cayó de ese espacio. Donde estábamos recién volé el dron y se ve que se está erosionando y en cualquier momento se cae. Mientras el sol empezaba a bajar, decidimos volver a Uspallata en busca de un lugar para pasar la noche. Avanzábamos por estos valles en silencio, pensando que mucho antes de nosotros, por acá, pasaba el Camino del Inca, una red vial del Imperio Inca que se extendía por más de 30.000 kilómetros, conectando el corazón del imperio en Perú con los territorios del actual Chile y Argentina, mucho antes de las rutas modernas. Un sistema de caminos con postas y lugares de descanso que permitía cruzar la cordillera y mantener unido a uno de los imperios más grandes de América. El nombre Uspallata viene del quechua, la lengua del imperio inca, y describe este lugar como un valle de paso entre montañas. Dormimos en Uspallata. A la mañana siguiente, el camino nos lleva al Cerro La Ventana y a la Concagua. Ya que estamos, ¿me puedes explicar qué significa ese dibujito que está ahí atrás? Bueno, este dibujito es muy especial. Lo puse acá porque ayer le pedí a Roma que me dibuje qué era Dios para ella. Que me dibuje a Dios y a ella, lo que ella se imagine. Y nunca le dijimos que era Dios, cómo era Dios. Y dibujó esto y me dijo que acá estoy yo, acá está ella y que los dos estamos en manos de Dios. No sé, muy loco. No podía creer, mi amor. Pero obviamente terminamos todos llorando ayer con el dibujito de Roma porque nos dio mucha emoción. Fue muy lindo. Qué loco la pureza de los niños, cómo transmiten un mensaje tan fuerte sin que nadie se lo haya dicho. Es increíble. O sea, dibujó a Dios y se dibujó a ella y al papá en las manos de Dios. Sí, estamos en manos de Dios. Es hermoso. ¿Va a llorar otra vez? Vos te apoyarás. Sí. Qué hermosa oficina tenemos hoy. Esta vista es muy linda, con los árboles esos, las montañas. Y el día espectacular. Creo que nos vamos a quedar unos días más acá. Recién estuvimos sentados ahí tomando un mate. La verdad que es un día espectacular. Queríamos hacer un asadito, que Roma todavía está con ganas, pero levantó un poco de viento.
Buenos días, hoy tenemos un gran día de aventuras, vamos a estar recorriendo todo el día. Ahora estamos por la ruta 52, estamos yendo a un lugar que se llama La Ventana, donde hay un cerro que tiene una formación como una ventana, y después de eso vamos a seguir recorriendo la ruta 7 hasta llegar al Parque Provincial Aconcagua. Este lugar donde estamos yendo es muy cerquita de Uspallata, nos marcaba 15 minutos el GPS. Así que estamos yendo por esta ruta 52 que ahora es ripio, pero dentro de todo en buen estado, algunos pozos, pero bueno, esperable en este tipo de camino. En esta zona se filmaron las escenas de la película 7 años en el Tíbet, protagonizada por Brad Pitt. Debido a las dificultades para rodar en el Tíbet real, parte del film se grabó en los valles y cerros de Uspallata, cuyos paisajes de alta montaña sirvieron para recrear el Himalaya. Ahora nos metimos por este caminito que está en buen estado dentro de todo, igual no trajimos la casa hoy para estar más cómodos y ahora estamos a punto sí de llegar a La Ventana. Creo que acá el estacionamiento. Acá ya empezamos el sendero. De este lado tenemos la vista de toda la cordillera. Todo ahí se ven los picos nevados. Vamos a ver cuánto nos lleva a llegar hasta allá porque no hay ninguna indicación. Roma, ya llegamos. ¡Ya llegamos, Roma! A ver si se ve. No sé, habremos hecho 100 metros o menos. Y acá ya llegás. Ahí se ve la entradita. Hay que subir esto. No hicimos nada. La No hicimos Ventana. nada. Acá está el caminito. Allá se ve el estacionamiento y caminamos ese trechito nomás hasta acá. Subís, ahí está el cartel donde filmamos recién. Y acá está la ventanita. Es un cuadro. ¿Yo soy la pintura? Vos sos mi musa. Mi musarela. Se ve que hay práctica de aviones de guerra acá, pues están desde hoy pasando. Increíble cómo se escucha el sonido. Allá se ve otro. A ver, quédense en silencio a ver si se escucha. ¿Estás filmando? Qué suerte que vinimos. Es muy linda la vista. Re lindo. Y acá si pasás el huequito, tenés todo el paisaje. Re lindo con esta luz de la mañana. Sí, vinimos con la luz de la mañana porque sabíamos que el sol iba a estar atrás nuestro y se iba a iluminar toda la cordillera. Todo pensado. Ahora nos metimos acá en una quebrada que queda justo derecho del estacionamiento y hay unos paredones enormes. Y estábamos hablando con Sibel que la ventanita esa nos hizo acordar mucho cuando estuvimos en Sierra de la Ventana. ¿Te acordás? Sí. Que estaba, hay una sierra que por eso se llama Sierra de la Ventana, pero que tiene la ventanita altísimo. Sí, no llegamos a subir ahí porque era un trekking de muchas horas y para hacerlo con Roma, bueno, medio complicado. Pero bueno, acá tuvimos nuestra revancha. Nuestra ventanita. Si no vieron ese video, lo pueden buscar, Sierra de la Ventana, y le aparece el video ese que está muy bueno. Romita siempre que va caminando con nosotros encuentra algún palito, alguna piedrita, algo para ir jugando y así se entretiene. ¿No es cierto, gorda? Sí, ¿Qué tenés ahí? una vara. ¡Qué rica! Cógela. Ve. Cógela.
dejamos Uspallata para subir a la alta montaña, siguiendo el mismo rastro que el ejército de los Andes. San Martín diseñó una estrategia brillante. Dividió a su gente en 6 columnas que cruzaron la cordillera por diferentes puntos para confundir al ejército realista. Por este valle de Uspallata avanzó la columna de las Heras, cargando toda la artillería pesada. Mientras tanto, el general San Martín ingresaba por el Paso de los Patos, en San Juan. Él eligió la ruta más difícil y elevada para aparecer donde nadie lo esperaba. Hoy, donde nosotros vemos un paisaje soñado, ellos vieron el desafío más grande de sus vidas. Es imposible no sentir un escalofrío al mirar estos picos nevados y pensar que hace 200 años miles de hombres se jugaban la libertad de un continente desafiando este mismo viento y este mismo frío. Creo que ahí se ve el Aconcagua. ¿Te acordás cuando vinimos la otra vez? ¿No lo vimos? Nosotros vinimos una vez, hicimos todo este camino y fuimos al Aconcagua y estaba todo nublado. Entonces le preguntamos a la guardaparque que estaba y dijo que es re raro que esté nublado, que generalmente está despejado y se puede ver bien en la... Nosotros no pudimos ver, estábamos repichados. Y hoy está todo despejado, así que se va a ver bien lindo. La verdad que esta ruta 7 que va a Chile, pasando por Uspallata, que viene desde Mendoza, es impresionante todos los paisajes que tiene. Mucho tráfico porque como es una ruta internacional, ves autos chilenos, camiones chilenos. Esto que estamos pasando acá es la pista de penitentes, que ahí por ahí se pueden ver algunos medios de elevación. Nos comentaron que este año no hubo nada de nieve, así que creo que no hubo temporada tampoco. Una pena, la verdad. Porque este es el centro de esquí más cercano a la ciudad de Mendoza, porque después tenés Las Leñas, pero está más al sur. Y acá está la entrada al Parque Provincial Aconcagua, acá. Por fin nos conocemos. Qué distinto que se ve de la vez pasada. Sí. ¡Qué locura! El viento que hay, que la bandera está como loca. Y allá de fondo se ve un poquito de la Aconcagua. ¡Qué lindo! Tu pelo. Bueno, ahí me bajé y hablé con el guardaparque y me dijo que podemos ingresar con la camioneta y la casa hasta el estacionamiento principal, que está un poco más adelante que este que pasamos recién, que está bien en el ingreso. Ahí hay un estacionamiento grande donde nos podemos quedar hasta las 6 de la tarde. No se puede pernoctar ahí porque es un parque. Vamos a poder almorzar ahí frente a la Aconcagua. ¡Qué lindo! ¡Qué linda vista! Bueno, antes del trekking vamos a comer algo, unos fideitos acá con salsa. Y acá quería mostrarle dónde estamos estacionados. Es un estacionamiento bien amplio como para venir y maniobrar. Y allá de fondo, eso que se ve ahí es el Aconcagua. Ahora vamos a hacer un senderito que se va por acá y ahí se lo ve de frente. Qué linda vista hay hoy también. Ven allá unas montañitas. Estamos rodeados acá. Una comidita rica. Bueno, allá dejamos la casa. Este es el estacionamiento, bien amplio. Y desde acá solamente se puede ir caminando. ¡Qué lindo verlo!
La otra vez no veíamos nada. Esperemos que no haya más frío allá. No creo. Cada tanto vienen algunas ráfagas fuertísimas y eso que hoy marcaba el día más tranquilo. Este es uno de los senderos Laguna Horcones, que es el que vamos a hacer. Estamos entrando al Parque Provincial Aconcagua, un área protegida de más de 70.000 hectáreas que resguarda el verdadero coloso de nuestra tierra. Frente a nosotros, el Aconcagua. Con sus 6.962 metros de altura, no solo es el pico más alto de Argentina, sino de toda América. Sobre el significado de su nombre no hay un acuerdo definitivo, pero la versión más aceptada indica que en quechua significa centinela de piedra. Esta mole sigue creciendo unos milímetros cada año, debido al choque constante de las placas de Nazca y la sudamericana. Eso que se ve ahí es un glaciar, el glaciar superior. Ahí se puede ver mejor. Todo eso es un glaciar colgante. Tenemos muy lindo recuerdo cuando vinimos acá con Roma. Roma era muy chiquita y el único recuerdo que tenemos es de Roma, porque la Aconcagua no habíamos visto. No vimos nada. Pero estaba mirando todo el entorno recién acá, es muy zarpado lo grande que son todos los picos alrededor. Hay que venir por lo menos una vez en la vida a este lugar, aunque no camines todo el sendero, es hermoso. Fíjate que ahí se nota como la pared, que ahí antes había un glaciar por cómo están las paredes todas rasgadas. Sí. No, es una locura este lugar. Ya llegamos a Laguna Los Horcones, que era el mirador ese, y vamos a seguir un poco más a un segundo mirador. Es bastante fácil. Si Bel siente que le cuesta un poco, cree que es por la altura. Me parece que es por la altura o por los fideos que me comí recién. Una de dos. Pero es bastante tranqui. Vamos tranquilos acá caminando de la mano con Roma. Acá llegué al mirador del puente colgante que está ahí. Y este es el final del sendero. Acá está el puente colgante. Inclusive ahí tiene como una barricada. Y ahí pasa el agua. Hermosa la vista que hay de vuelta también. Desde hoy se puso esa nube arriba de la Aconcagua. Y se ve que es media cariñosa porque como hace una hora que no se va. Cada tanto baja una ráfaga fuertísima de la montaña que te empuja. Y eso que hoy no hay viento. Miren el agarre este. ¿A dónde irá este caminito? Por lo que veo, ahí se cruza y allá se ve como un sendero. Este puente colgante es mucho más que una estructura sobre el río. Es un límite real entre un paseo familiar y una expedición. Una vez que lo cruzas, dejas atrás los senderos turísticos para empezar el ascenso hacia la cumbre. Subir el Aconcagua no es un trámite de pocos días, ya que una expedición promedio demanda entre 18 y 20 días. Este tiempo es vital para la aclimatación. El cuerpo humano necesita este periodo para fabricar más glóbulos rojos y acostumbrarse a la falta de oxígeno en la altura. Además del rigor físico, el desafío implica una inversión importante. Para la temporada actual, el permiso de ascenso para los argentinos ronda los $130, mientras que para los extranjeros supera los $1.100. A estos costos hay que sumarles el equipo técnico, la logística de mulas para el transporte de carga y el servicio de guías profesionales, indispensables para enfrentar al gigante con seguridad. Qué loco, cómo se nubló todo justo ahí. Lo mismo que nos pasó la otra vez. Suerte. Si tardábamos un poquito más con el almuerzo, no la veíamos sin ¿Otra nubes. vez? Justo ahí hay una nubecita. Pero esa nube apareció como hace 2 horas y nunca se fue. Sí. O sea, cada vez se hace más densa. Se fue tapando cada vez más. Con el clima cambiando rápido, decidimos bajar apenas unos kilómetros hasta Puente del Inca para estacionar y pasar la noche. Lo primero que nos recibió fue una bandera argentina gigante, flameando con una fuerza que te eriza la piel, contrastando perfecto con el color ocre de las montañas. Gigante la bandera. Y qué hermosa queda con ese fondo.
Aunque parezca solo una postal turística, Puente del Inca es una de las localidades más altas de Argentina, ubicada a 2.720 metros sobre el nivel del mar. Aquí vive una comunidad pequeña pero resistente de unas 130 personas. Todavía se pueden ver los rieles del tren que atraviesan el corazón del pueblo. Aquí funcionaba una estación estratégica que recibía personas de todas partes del mundo. No venían solo de paso. Llegaban para alojarse en el majestuoso Hotel Puente del Inca, una joya de la época que era propiedad de la misma empresa de trenes. Bueno, acá explica el origen del puente. En una primera etapa, en esta parte había todo hielo, todo en esta cavidad. Después, el hielo quedó tapado por sedimentos que iban cayendo de la ladera, producto de las lluvias seguramente. Luego este hielo se va derritiendo y cuando se derrite queda hecho el puente. No es muy técnico, pero de esta forma le expliqué a Roma. Encontramos este lugar para parar acá en Puente del Inca. Está bien planito y tenemos toda esa vista hermosa. Estamos en el medio del pueblito. Terminamos el paseo de hoy y ahora es la hora de... ¡Merienda! Con una vista muy linda. Es impresionante la vista de esto. Qué hermoso lugar este. Sus colores tan característicos se lo dan los minerales de sus aguas termales, principalmente el hierro y el azufre, que al entrar en contacto con el aire se oxidan y pintan todo a su paso. Este lugar debe su nombre a una leyenda de sacrificio. Se dice que los guerreros del Inca se abrazaron para formar un puente humano y que su heredero pudiera cruzar a sanarse, quedando petrificados para siempre. Más allá del mito, este sitio era una parada clave en el camino del Inca. Era un lugar sagrado donde descansaba la nobleza que viajaba desde el Cusco, convirtiendo este puente de piedra en un testigo eterno de su paso por los Andes. En 1925 nació aquí un hotel de lujo que ofrecía algo único: termas privadas de mármol en cada habitación, conectadas por túneles al río. Era un refugio de la élite mundial, hasta que en 1965 una luz lo destruyó casi por completo. Lo increíble fue que la nieve se desvió justo antes de tocar la pequeña capilla Virgen de las Nieves, dejándola intacta mientras el hotel desaparecía. Nunca se reconstruyó porque la zona es de alto riesgo y el puente natural es demasiado frágil para soportar nuevas obras. Es impresionante ver cómo todos estos sedimentos se van comiendo la estructura, van tapando. Toda esta parte antes estaba expuesta, justo estábamos viendo una foto. Seguimos acá en Puente del Inca. Afuera hace muchísimo frío y hay mucho viento, así que hoy sale trabajo y actividades con Romita. Estamos probando diferentes texturas con un poquito de plasticola. Después les vamos a mostrar cómo queda. La casa al revés, como pidió Roma. Por acá tenemos orégano, polenta, algodón. Muy divertido. Esto picante que puso papi. Pimentón. Sí. Acá ya estamos saliendo de Puente del Inca y ayer nevó cerquita. El pronóstico marcaba nieve y yo estaba muy atenta mirando el pronóstico. En un momento cayeron como unos copitos, pero fue tan poquito que no valió la pena filmar porque... Si bien me decía, mirá, está nevando, y yo me acerco a la ventana, no veía nada, me decía, mirá, hay un copo, hay otro copo. Y yo veía muchos copos. Claro, algunos había. Un poquito así, por lo menos se dejó ver.
Pero la mejor parte es que ahora el camino de vuelta va a tener todos los picos nevados, así que obviamente vamos a filmar todo el recorrido de vuelta, que estamos de nuevo yendo hacia Uspallata para pasar el día, que está maravilloso. Mira esa montaña, qué linda. El plan era seguir camino hacia la Ruta 40, pero el paisaje había cambiado y decidimos quedarnos un día más en Uspallata. Esta es una de las cosas que más nos gusta. Se va en la mañanita con esta temperatura, está re lindo. Montamos campamento hoy con un paisaje soñado realmente. Vamos a abrir el toldo, que no lo abrimos casi nunca, pero hoy vale la pena. Vamos a hacer un fueguito y tenemos esta vista de fondo. Creo que puedo decir que hoy estamos en uno de los lugares más lindos de los que estuvimos en todo el viaje. Encima la casita está limpia y ordenada, pero miren lo que es esto. Esto es lo que yo soñaba cuando planificaba este viaje en mi cabeza. Las montañas de fondo, Roma jugando, Cristian haciendo un asado. Qué ganas de hacer un asado que tenía. Es su actividad preferida en el mundo. La verdad que sí. Matecito, asadito. Este es uno de mis momentos preferidos en el viaje. Igual, a medida que vamos avanzando, vamos diciendo en cada lugar que llegamos, este es mi lugar preferido. Así que bueno que se den las cosas así y que siempre se vayan superando los lugares y los momentos. Los momentos. No, se te va a escapar. Acá Bautista y Nacho pescaron esta trucha y la sacaron acá de este canalcito que hay. Me dijeron que es una vertiente y de hoy están pescando acá con lombrices. ¡Qué capo! De acá sí está. Dios. Mira cómo está hirviendo ese chorillo. Vamos a hacer una picadita ahora. Sale la picadita. Como verán, yo estoy con mate y Sibel está con... Esa de Roma. cerveza. Esa de Roma. Bueno, che, ¿para cuándo la vida? ¿Qué preferís? ¿Chorizo o morcilla? Morcilla. Roma es fanática de la morcilla. Ahí parece que pescó algo, a ver. ¿Picó algo? Mirá. Creo que no te va a alcanzar eso para comer, Una entradita. Mira cómo bajo una fiesta de agua. Qué lindo que entra el rayo del sol. Y finalmente estamos en la tan emblemática Ruta 40. No sé, me da como una cosita en la panza estar acá,
una ruta tan importante, tan emblemática para todos los viajeros. Recién salimos de Mendoza y estamos yendo hacia Tupungato. Vamos a ir a conocer esa zona que todavía no conocemos y después vamos a ir al Manzano Histórico. ¿Qué provincia sabes? Esta. Muy bien, esta. Formosa. ¡Bien! ¡Qué crack, gorda! Decidimos tomar un desvío por la Ruta 40 para llegar a un lugar cargado de historia y paisaje, el Manzano Histórico, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza, rodeado de montañas y arroyos cristalinos. Este valle amplio fue elegido por el libertador general José de San Martín para descansar en enero de 1823 durante su regreso de la campaña libertadora de Chile y Perú, después de cruzar los Andes por el Portillo argentino. Su nombre y su carácter histórico vienen precisamente de un antiguo manzano bajo, el cual se dice que San Martín se cobijó y pasó la noche, y hoy conserva un retoño de aquel árbol histórico junto al monumento Retorno de la Patria. Este que está sobre la mula sería el general San Martín y este sería el coronel Olazábal. A lo largo de los siglos, distintas personas enfrentaron el mismo desafío: cruzar lo que parecía infranqueable. Cambiaron las épocas, cambiaron las herramientas, pero no la actitud. Cuando un sueño se une con la decisión de avanzar, incluso lo imposible encuentra un camino. Y tal vez de eso se trate soñar, animarse a dar el primer paso, aun cuando el camino todavía no se ve. En los capítulos anteriores recorrimos la ciudad de Mendoza y después nos perdimos entre montañas en Potrerillos y su embalse. En el próximo episodio nos internamos todavía más. Visitamos el Pozo de las Ánimas, Las Leñas y Valle Hermoso. Si te gustó este viaje, suscríbete para no perderte lo que se viene. Deja tu me gusta y comenta el video. Es la forma más simple de ayudarnos a seguir contándote historias.